Ok, buenas noches. Así como muchachos, había comunicado por el grupo de WhatsApp de que la clase del viernes que había faltado por razones ya dichas en el audio que yo les mandé a cada grupo, pues tocaría reponer esa clase el día de hoy. Si no se conectan, pues ahí queda grabada la clase en el enlace para que la vean. Eh, Hoy nos tocaría hablar bastante sobre lo que son los organismos, los actores de la cooperación internacional, ¿verdad? Es la sesión número 6, la que tocaría trabajar, ¿verdad? La sesión número 6 de proyectos de cooperación internacional. Así que es muy importante pues de que vean el video, pues la videoconferencia grabada, que es la reposición de la clase del viernes pasado, que sería la sesión número 6. Entonces, eh, en esa circunstancia podemos decir pues de que podemos ir iniciando, ¿verdad? A lo que se refiere la sesión 6, ¿verdad? Los métodos de cooperación internacional, ¿verdad? Lo que es la ayuda humanitaria, perdón, yo había dicho actores internacionales, pero no serían los actores internacionales, sino que sería la ayuda humanitaria y de emergencia. Y este, prácticamente sería esa sesión 6, que es bastante corta, y lo que es la reorganización de la deuda, ¿verdad? O el canje de deuda, por decirlo así. Entonces, esos son básicamente los temas que tendríamos que ver en la sesión número 6, ¿verdad? La ayuda humanitaria y de emergencia, ¿verdad? La reorganización de la deuda, eh, la lectura en este caso que le podemos dar al GRAN son los subsidios o, o subvenciones en la cooperación internacional, básicamente. Es decir, aquí debo explicar yo lo siguiente, que el grant, que se entiende como los subsidios en la cooperación internacional, eh, resalta básicamente lo que se entiende por subsidios o subvenciones, que no es más que el perdón, por decirlo así, de una deuda, o el regalo o una regalía, por decirlo así, de la cooperación para un país que está en graves problemas de crisis económica. Entonces se hace una especie de subsidio, ayuda económica, ¿verdad? Que se le da a los participantes, miembros de la cooperación internacional. Por eso es que la teoría plantea lo que es la ayuda humanitaria y la ayuda de emergencia, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? La ayuda humanitaria, ¿verdad? Se establece como, digamos, como que es un sector propio dentro de la ayuda, la AOD, o la ayuda oficial al desarrollo. La ayuda humanitaria es la asistencia a los países para salvar vidas, ¿verdad? Para paliar una situación crítica de sufrimiento, para proteger la dignidad, los derechos humanos, para prevenir cualquier catástrofe
que esté en situaciones vulnerables una nación, una población. Esa es ayuda humanitaria. ¿Verdad? Eso hay que ver como una pausa muy importante en lo que se entiende por ayuda humanitaria. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido, se puede plantear de que, de acuerdo a los principios o de acuerdo a las Naciones Unidas, la ayuda para ser clasificada como ayuda humanitaria, ¿verdad? La ayuda debe ser consistente con los principios de humanidad, con el principio de imparcialidad y con el principio de independencia, además del principio de la neutralidad. Entonces, todos estos principios están consagrados en las resoluciones que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido para que la ayuda humanitaria funcione en relación a estos principios. De hecho, está claro de que si no hay humanidad, no hay ayuda humanitaria. Así de sencillo. Si el país es imparcial, entonces no puede haber ayuda humanitaria. Entonces necesariamente que tiene que haber ayuda humanitaria en función de los principios que están establecidos en las Naciones Unidas. Por ejemplo, tenemos aquí el principio de humanidad. Esta diapositiva yo ya se las he presentado, pero vamos a repetirlo un poquito porque de eso se trata la clase. Por ejemplo, el principio de humanidad está consagrado en que el sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre, ¿cierto? Eso. Pero de una manera humana. Es decir, ¿qué quiero decir de manera humana? Entonces, ¿de qué manera? Entonces, el objetivo de que la acción humana es proteger la vida. Pongamos el ejemplo del buen samaritano en los tiempos bíblicos de Jesucristo, que él ponía en la parábola a los israelitas ahí y les decía la parábola del buen samaritano. Entonces pasaron varios ahí, nadie le puso mente al que estaba golpeado, el que estaba herido ahí a la orilla de la carretera. Entonces, por último pasó el samaritano y le dio la ayuda, pero le dio ayuda humanitaria. Lo atendió, le curó las heridas o le atendió las heridas. Curar tal vez no, pero le atendió las heridas. Le dio de beber agua. Eso es una acción humana en ayuda humanitaria, en el principio de humanidad. Esa es una acción humana en el principio de la humanidad. ¿Estamos claros? Es decir, el objetivo es dar atención humano, sin ningún interés. ¿Ah? Entonces, viene luegamente el principio de la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Lo que haga a tu derecha que no lo sepa la izquierda. Así de sencillo. Entonces, la acción humana debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad. Es parejo. No importa si es chaparro, chiquito, grande, col negro, amarillo, azul, pero es pareja la imparcialidad. Es decir, la imparcialidad es que no tenés que decir que sí, porque este es blanco yo le voy a dar ayuda a este, y que porque aquel es negro, ese es negro, no necesita ayuda. Si es humano también, que porque sea negro, es una persona, es humano. Corre sangre azul, no corre sangre negra, no, perdón, corre sangre roja, perdón. No corre sangre azul en ninguno de los dos, indistintamente de sus creencias religiosas, indistintamente de su clase social, indistintamente de su ideología política, indistinto de su pensamiento, tiene que dársele un sentido de imparcialidad a la ayuda. Luego tenemos el principio de la independencia operativa, que es más que la acción humanitaria que debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares y otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a la zona. Y el principio de neutralidad, que es bastante parecido al principio de la imparcialidad.
Es decir, aquí la neutralidad, los actores humanitarios no deben de tomar partido en las hostilidades. Esto quiere decir de que si un país brinda asistencia humanitaria a dos países que están en grandes problemas, conflictos, etcétera, no se debe inclinar hacia el A y dejar al lado el B. Tiene que ser neutral. No debe tomar partido ni hacia A ni hacia B. En cualquier controversia que se esté dando entre los dos países, entre las dos naciones. Si hay controversia de índole político, a usted no le importa, usted dé la ayuda humanitaria. Si hay controversia de origen racial, usted déle tanto al negro como al blanco. Si hay controversia de origen religioso, usted déle al incrédulo, al ateo, al evangélico, al católico, al musulmán, al árabe. Usted déle. Si hay problemas ideológicos, usted dele al que piensa diferente a usted. No le importa que usted lo que sea. Entonces, esos son los principios muy interesantes porque determinan la actitud de cada quien. O sea, esto se hace a nivel de países. A nivel de los países que están participando en, en la ayuda humanitaria. Claro. Entonces, aquí se debe distinguir una serie de categorías de ayuda, de emergencia, de reconstrucción, de rehabilitación, de prevención de desastres. Todo esto implica un ejemplo muy importante. La ayuda humanitaria es por naturaleza imprevisible. ¿Ah? Esto es lo que prácticamente yo les había mandado a ustedes en el video, pero es muy importante darles un refrescamiento, porque de eso se trata la clase. Pues no significa que lo que yo les diga el video, eso ya no tiene cabida en la clase que les voy a dar ahorita, como no, si es la misma clase. Entonces es muy importante por eso de que el sentido de lo que es la clase virtual parte de que el estudiante se conecte y se haga el debate, pero eso no se ha hecho casi. Se daba al principio, pero ya no se conectan y se le pierde el objetivo y la finalidad a la clase virtual. Si no entran, no se puede debatir con nadie. Yo no puedo debatir con la computadora. O yo no puedo hablar solo con la computadora. Pues. Tengo que hablar con alguien que esté conectado. Entonces es necesario que sean más disciplinados y se conecten a las clases. ¿Ah? Si no se conectan a las clases, la verdad es que hay que tomar más serio esto, pues, para que no los estoy regañando, no tengo por qué regañar a nadie, solamente les estoy dando, digamos, una pauta de que deben de estar conectados, si son las clases de ustedes. ¿Ah? Esto yo ya lo sé, a mí me sirve, claro, porque siempre voy aprendiendo. ¿Ah? Entonces, el otro tema que quiero que veamos aquí es la reorganización de la deuda. ¿Qué cosa es la reorganización de la deuda? ¿O qué se entiende por reorganización de la deuda? Reorganización de la deuda es más que organización, una reestructuración que generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento de una deuda a nivel internacional con un país que tenga un país cooperante con otro, porque en la cooperación internacional la cooperación se da, no es o sea, no entendamos el sentido de la cooperación como que los países regalan todo, no es así. Por eso está clasificada la cooperación. Pero los países no regalan.
Los países dan en función de que vos prestes una compensación a lo que se está invirtiendo aquí en función a lo que ellos están dando aquí. La vez pasada yo les ponía cuando muchacha que yo le ponía aquí, comencé dando esta clase en tutoría, y yo le decía, los japoneses tienen un fondo de contravalor que se llama. Es decir, y me dice la muchacha, ¿en qué consiste ese fondo de contravalor, profesor? Bueno, ya te explico. El fondo de contravalor es aquella inversión que hace un país, ¿verdad? Y dentro de esa inversión va a resultar un beneficio. O sea, el país manda bienes de afuera y se vende en el mercado interno del país donde están invirtiendo. Dentro de la cooperación, esta cooperación es bilateral. Dentro de esa modalidad de cooperación bilateral es donde se aplica ese fondo de contravalor. Por lo tanto, los japoneses practican, digamos, el abono de urea, pues lo mandan para acá, se vende el abono de urea, qué sé yo, toneladas de abono de urea que necesitan los países agrícolas como nosotros. Tenemos una economía agrícola, industrial. Entonces se vende el abono y con el resultante de la venta del abono se hacen obras sociales aquí mismo en el país. Se construyen puentes, qué sé yo, tal vez vendieron, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Se vendieron 150,000 quintales de abonos de urea. Entonces, 150,000 quintales de abono de urea, ¿verdad? Ahorita no domino cómo está, suponete que esté a 1,000 Córdoba el quintal. Me imagino que por ahí anda. Estamos hablando de una cifra bastante grande. Entonces, ¿qué hace el gobierno japonés? Le dice al gobierno, le dice, bueno, quédate con las ventas, ¿verdad? con la ganancia e invertirlo en obras sociales, en infraestructura vial, carreteras, construcción de carreteras, puentes, edificios públicos, etc. Ese es un fondo de contrabando. Entonces, la reestructuración de la deuda incluye una modificación de plazos de vencimiento. ¿Ya? Y así se van eliminando la acumulación de deudas a corto plazo. Y estas se convierten en deudas consolidadas a largo plazo. Es decir, hay un reescalonamiento de deuda. Las cantidades anuales que se debían a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales con la nueva reestructuración de la deuda y la modificación de los intereses. Los intereses no te los vas a bajar nunca. Entonces también procede aquella acción que se conoce como la refinanciación de la deuda, que ha sido contraída, ¿verdad?, en condiciones más favorables para poder pagar los anteriores créditos. Entonces, en este caso, cuando el deudor se encuentra en una situación financiera especialmente crítica, pueden establecerse los llamados periodos de gracia, ¿verdad?, en los que el deudor tiene tiempo de recuperarse antes de iniciar los pagos correspondientes al nuevo préstamo contratado. Entonces, los periodos de gracia son, ¿verdad?, es el tiempo acordado, ¿verdad?, en el cual se deben de dar una oxigenación al país que está hasta el cuello con la deuda. Por lo tanto, los términos son susceptibles de hacer una transformación, una reestructuración. ¿Qué es lo que implica esa reestructuración? Implica la reestructuración de la deuda a plazos de vencimiento, a nuevos plazos, el tipo de interés, el método de amortización de la deuda y la frecuencia de los pagos.
es decir, las cuotas. Por eso también hay lo que se conoce la reestructuración de la deuda de una empresa. Para una empresa, la renegociación de una deuda resulta más económica que declarar la bancarrota, pues. Sale más económico porque la empresa no quiere perder. No quiere perder la empresa, no quiere perder el mercado, ¿verdad? Son muchos casos que se ha dado en que algunas empresas se encuentran sin liquidez para afrontar los compromisos y deben de reorganizar sus deudas, ¿verdad? Normalmente las empresas que se endeudan son empresas que no tienen liquidez o han pasado por situaciones críticas, y esas situaciones críticas en las que se encuentran tienen mucha influencia en los factores externos, ¿verdad? Y es ahí donde se trata de reconsiderar lo que realmente se necesita saber. ¿Cuál es el beneficio que puede generar una reestructuración de la deuda? Vamos a darle lectura acá. Aquí la tengo. Generalmente para las empresas en estas circunstancias, la reestructuración de la deuda les permite aclarar el periodo de pago, ¿verdad? A través de condiciones más cómodas y reducir las tasas de interés. Los beneficios que se obtienen a través de una reestructuración de la deuda son: 1. Anticiparse a las fechas de vencimiento de obligaciones documentarias. Esto es muy importante porque esto obliga a que las empresas aceleren la responsabilidad que tienen en el pago de la deuda, pues. Evitar los intereses por caer en morosidad, ¿verdad? Poder redistribuir la deuda de forma que la empresa pueda afrontar sus compromisos de acuerdo a una nueva capacidad de pago. Y la renegociación de la deuda de una empresa incluye la modificación de las fechas y pagos y plazos de vencimiento de sus obligaciones. De esta forma no se acumularán a corto plazo las deudas que en largo plazo se convertirán en deudas consolidadas. Y esto sucede igual que los países, pues los países necesitan ir reestructurando su deuda. Cuando se tiene una deuda bancaria y presenta problemas para cumplir con tus pagos mensuales, las entidades bancarias te permiten realizar lo que se llama reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda, en resumen, reúne 3 puntos importantes, que es la ampliación del plazo, la reducción de la tasa de interés y una nueva estructura sobre los pagos fijos. O sea, no es variable. No puede ser variable. Son pagos fijos que pueden existir dentro de la reestructuración para que se pueda seguir avanzando en la consolidación de tu deuda. Ya sea esta a nivel de empresa o a nivel de países, que es lo mismo. Los países con el Fondo Monetario Internacional reestructuran la deuda, ¿verdad? Pero el Fondo Monetario Internacional a los países les pide condicionalidades para que puedan optar a una reconsideración en la estructuración de la nueva deuda. O no la nueva deuda, sino la misma deuda, pero ya con plazos diferentes, pues, con intereses diferentes. Pero el FMI les dice, esto vas a hacer si querés que te ayude, porque tenés que pagarme. Entonces vas a reducir los gastos y los costos que tenés en ese sector. Puede ser sector salud, puede ser sector construcción,
puede ser sector infraestructura, puede ser sector educación, pero al FMI no le interesa si si vas a reducir el presupuesto de la educación para pagarle la deuda al FMI. Pero reconsideran esa reestructuración. Pero ellos determinan qué país necesita eso. Y ellos ven que siempre los países con grandes problemas de déficit, a Nicaragua le acaban de soltar creo que 300 millones de dólares. Con un famoso DEG, se llama Derecho Especial de Giro. El derecho especial de giro que suelta el FMI no a todos los países se lo suelta, sino a aquellos países que tienen graves problemas de déficit en su balanza de pago. Vamos a buscar aquí. Más o menos para que manejemos derechos especiales de giro. ¿Ah? Para que ustedes lo entiendan qué cosa es esto. Entonces, un derecho especial de giro, dice, o un DEG, fueron creados por el Fondo Monetario en 1969 para proveer liquidez a las economías del mundo, a fin de brindar reservas adicionales a sus países miembros. Ahí está. Ese es el DEG, prácticamente lo mismo que te estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Para qué sirve? Es un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Es decir, los países tienen sus reservas, pero como están, hay un déficit en el presupuesto, entonces el DEG es óptimamente el más recomendado para poder llenar ese vacío que va quedando en las reservas de los países miembros. ¿Estamos claros? Pero te vas quedando más endeudado. Eso sucede igual como cuando vos debes una deuda. Ya sea un banco. Entonces vos decís, pago los intereses, pero siempre me queda el capital. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la deuda se vuelve impagable, pues. Así de sencillo. La deuda se vuelve impagable y los países se vuelven cada vez más endeudados. Pero ahí depende, pues, depende de la organización, depende de la forma como se vaya reestructurando la deuda para que los países no salgan muy golpeados. ¿Ah? Esas son, básicamente era una sesión muy pequeña, bastante pequeña, bien entendible, ¿verdad? Para que ustedes traten de analizarla. Recuerden que ahora los exámenes van a ser un poquito más complejitos, muchachos. Pónganse las pilas. Busquen cómo conectarse a la videoconferencia. Busquen cómo conectarse a las videoconferencias porque así les va a salir fácil hacer los exámenes. Yo les he estado poniendo exámenes muy fáciles, pero ahora ya la orientación de la universidad es que el examen sea mayormente más complejo, pues, para que ustedes traten de resolver los exámenes. Van a haber casos y todo tipo, pues, para que se pongan las pilas. Aquí en proyectos de cooperación no son muy complejas los temas, pues son bastante entendibles. Entonces, esto es muy importante, pues. Hay muchos proyectos de cooperación internacional que tienen cabida en la proyección internacional de cooperación
áreas de financiamiento en campos marítimos son muy importantes, ¿verdad? Y todos estos proyectos que son básicamente sociales se reduce a una política de subsidio para que las empresas, pues los países puedan tener un desahogo en sus problemas económicos que tienen. Bueno, chicos, yo los dejo pues aquí para que ustedes más o menos piensen a la hora pues de que se vayan a conectar, pues estemos en sintonía. Nos vemos. Muy buenas noches.